Vamos a citar la obra del filósofo francés Michel de Montaigne, Los Ensayos. En este libro, Montaigne dice: el espíritu a quien lo porvenir preocupa es siempre desdichado. Esto lo dice citando a Séneca, y en realidad es certero, pues quien está pensando más que todo en el mañana o en lo que pueda pasar después, olvidándose del momento actual, suele estar triste, preocupado y no encuentra la dicha, puesto que se olvida del momento presente, que es el que está viviendo justamente, no lo que pasará después. Eso no es lo que está ocurriendo ahora. En todo caso, habría que ocuparse de eso cuando llegue el momento, pues, pero todavía no llega. Ahorita es otro momento, entonces, en ese sentido, es que aquel que piensa en el porvenir o en lo que venga después suele estar desdichado. También dice algo similar en otra parte Séneca en esta cita: desgraciada la mente que se atormenta con el porvenir. Desgraciado, pues, aquel que piensa, o mejor dicho, se sume al porvenir, que piensa mucho en eso. Se preocupa, pues, obviamente. Cuando la preocupación es más que la ocupación, siempre es un perjuicio. Uno no puede ocuparse antes de lo que aún no pasa. Otra cosa es ser precavido, eso sí es bueno, pero eso es simplemente tomar medidas precisas y no estar pensando en eso. Si se cree que algo puede pasar después, prevenir nada más, hacer algo ahora que pueda evitar ese mal. Pero una vez que se hizo, ya dejar de pensar en eso, olvidarse del futuro, digamos. Una vez que uno ya fue precavido, o ya tomó la medida para evitar lo que pueda pasar. Porque hay gente, pues, que dice que es precavida o que previene, pero que una vez que ya ha tomado medidas, sigue pensando en lo que pueda pasar. Sigue preocupándose, pensando en ¿y si no pasa de esta forma? O ¿y si deja de pasar? O si pasa peor, o si no alcanza lo que hice. Entonces sigue pensando. Eso justamente es lo que hace que uno sea desgraciado. Pero vayamos al libro de Séneca. Cuando dice esto, por ejemplo, en Cartas a Lucilio, Séneca dice: no sabemos acomodarnos a las circunstancias presentes, sino que remitimos el pensamiento hacia adelante, a la idea de un futuro remoto. Así es como la previsión, bien supremo de la naturaleza humana, se torna en mal. Las fieras huyen de los peligros que ven, y cuando han huido están tranquilas. Nosotros nos atormentamos por el futuro y el pasado. En efecto, no solamente el futuro, sino también el pasado hace que uno esté desgraciado. Aunque esto ya no es de la mayoría, porque quien piensa en el pasado es quien tiene mucha memoria o quien está triste en el presente y se acuerda de lo bien que la pasó antes. Pero es así, pues cuando una persona no se acomoda, no se circunscribe al momento actual, no logra estar tranquilo ni encuentra la dicha. Justamente aquí dice eso, la previsión, que es un bien supremo de la naturaleza humana. Se vuelve un mal cuando uno piensa demasiado en lo que pueda pasar a pesar de haber tomado cuidado. Y también cuando dice aquí Séneca que las fieras huyen de los peligros que ven y cuando han huido están tranquilas. En cambio, las personas no solamente se atormentan cuando huyen de los peligros, sino también después, sobre todo, pensando en eso que les pasó, en la posibilidad de que les pueda pasar otra vez, o algo peor, quedan asustados o incluso traumados por hechos que les suceden. En algunos casos eso puede estar justificado, pero en muchos casos no lo está. Y la mayoría se atormentan por cosas que nunca pasan al final. Pierden tiempo mentalmente pensando en eso. Así también en este libro Ensayos, Montaigne dice: no estamos nunca concentrados en nosotros mismos, siempre permanecemos más allá. El temor, el deseo, la esperanza nos empujan hacia lo venidero y nos alejan de la consideración de los hechos actuales para llevarnos a reflexionar sobre lo que acontecerá. Nunca uno está en uno mismo, eso es algo común, pues para empezar todos siempre están en grupo o en sociedad con muchas otras personas y por esa razón nomás ya no está uno en uno mismo, consigo mismo, siempre permanece, como dice, más allá. En este caso, el temor hace que uno piense en el porvenir, en lo que vendrá después o en lo que puede venir, y se asuste y permanezca intranquilo, pensando en lo que pueda pasar. O sea, uno tendría que estar en sí mismo, en el presente para empezar. La gente que tiene más temores, la gente que se asusta más, es la que suele preocuparse más, precisamente. La gente más serena, más firme, valiente, no se atormenta como esta persona que se preocupa de más. Porque no teme, pues no teme o teme poco o teme lo necesario nada más. En el caso de que el temor sea algo bueno cuando es poco. Pero claro, solo cuando es poco. Algunos dirán que no es bueno, otros dirán que es bueno cuando es poco. Pero en ningún caso el miedo va a ser bueno si no es poco. Porque impide actuar. Si el miedo impide actuar, entonces ya se vuelve malo, muy malo. Y justamente cuando uno se preocupa en lo que pueda pasar, no actúa, sino que solo imagina, cree, se ocupa mentalmente. Y esto evita que actúe. O sea, la gente cobarde sería pues la que más piensa o se preocupa por el futuro de más. También dice Montaigne en otro lugar: con nosotros no estamos nunca, siempre estamos fuera. El miedo, el deseo, la esperanza nos arrojan hacia el futuro.
Esto es otra versión de lo mismo que se dijo antes, pero esto lo dice en un sentido un poco distinto, ya que dice que siempre estamos afuera. Como antes dije, justamente uno no está consigo mismo, no está dentro de sí, sino que está afuera, por eso está con otras personas, se rodea de otras personas, para olvidarse de sí mismo, o para estar fuera de sí mismo. También aquí cuando dice, aparte del miedo, el deseo, la esperanza, nos arrojan hacia el futuro. Esto significa que uno no está satisfecho con su presente o con lo que le está pasando actualmente. Y por eso también, aunque se preocupa y teme, por otro lado también desea que las cosas sean diferentes a lo que le está pasando en el momento. Y esto también hace que se preocupe en el caso de que no sea así, en el caso de que todo permanezca igual y que siga en su infelicidad o en su carencia, sintiéndose mal. Entonces, el pensar que va a seguir así, que no va a cambiar o que tenga miedo de que no cambie nada, también le atormenta. Le hace sentir mal en el momento actual, cuando ni siquiera pasó el tiempo suficiente para saber si cambió o no cambió la situación. Entonces, antes de que llegue el momento, igual también se preocupa, lo cual también implica falta de acción. Esto, repito, pasa con la gente que tiene mucho miedo, la gente cobarde generalmente, que no quiere atreverse, que no osa ser práctico cuando hay que hacerlo, porque no siempre hay que hacerlo, obviamente. Hay momentos en que hay que pensar bien, pero una vez que se pensó ya hay que actuar. Esta persona que quiere que las cosas cambien es cobarde porque no actúa, pues o sea, no hace nada para que las cosas cambien, no se atreve a cambiar su situación, tiene miedo. Por ejemplo, si en un país hay malestar o mucha corrupción o muchos empresarios que abusan de los consumidores, todo eso puede haber. Uno le gustaría que eso cambie en el futuro, pero no hace nada para que cambie. Entonces justamente pues ahí uno puede preocuparse, decir ojalá que cambie, y qué pasaría si no cambia, qué va a hacer de mí, no me va a alcanzar el dinero o no voy a poder comprar. Entonces está en esa preocupación, piensa en el futuro cuando todavía no ha llegado. Cuando el valiente o el sensato y valiente a la vez, actuaría, se rebelaría, claro que no solo, porque seguramente que solo no va a lograr nada, pero sí en grupo, participaría en movilizaciones para que termine ese abuso, sea del privado o del público. O sea, actuaría, se pondría de pie, sin temer que le puedan hacer daño, que le puedan encarcelar o herir o hasta matar. Entonces justamente cuando hay la motivación suficiente o justificada, uno actúa. Pero si hay una cantidad de personas que también están como uno, justamente deben atreverse. Pero lo que pasa, lamentablemente, sobre todo aquí en Sudamérica, es que muchos son cobardes y no se adhieren a las luchas, sino que esperan a que las cosas cambien, nada más, solo esperan. Y están contentos y satisfechos los de arriba o los que tienen el poder. Ellos saben que nunca se van a unir todos, entonces mantienen ahí el control, la explotación o el abuso o la tiranía. Y vuelvo a esto pues de el valiente que no teme incluso la muerte. Esto lo han dicho muchos sabios desde la antigüedad. Como se sabe, hay muchas citas en otros vídeos sobre eso. Y precisamente como uno tiene ese pensamiento, ¿no?, de que si muero, ¿cuál es el problema si la muerte es parte de la vida? O es algo lógico en el caso de que haya una razón sensata o esté justificada, como en este caso, pues vivir sin dignidad es peor que la muerte. Entonces, si uno cree eso, si tiene ese pensamiento sabio, no va a temer morir y por lo tanto no se va a preocupar, no se va a atormentar y seguramente no va a morir, porque pues de los miles que, supongamos que miles o muchos más, quizás cientos de miles o más, quieren actuar y no sean cobardes, en efecto no todos van a salir ilesos seguramente, pero sí la mayoría. Me refiero a que en general siempre van a haber víctimas o gente que muera o gente herida, pero no todos. Y aquí continuando, Montaigne cita a Lucano cuando dice: ¿por qué quisiste, soberano del Olimpo, añadir esta angustia a las preocupaciones de los mortales? La angustia, anunciándoles sus desgracias por medio de crueles presagios. Que sea imprevisto todo lo que preparas, que ciega esté la mente de los hombres para el hado futuro, que puedan esperar en medio de sus temores. Esto lo dice por la ansiedad, la zozobra, el malestar que uno tiene pensando en lo que pasará o lo que pueda pasar. Luego también dice Montaigne, citando a Cicerón: conocer el porvenir no es de ninguna utilidad. Es una verdadera desgracia atormentarse sin provecho. Pareciera que quiere decir que puede aceptarse atormentarse con provecho, que atormentarse puede ser provechoso. Bueno, esto ya sería otra cuestión. Pero primero dice aquí: conocer el porvenir no es de ninguna utilidad. Esto sería en el caso de que uno sepa en efecto qué es lo que va a pasar, conozca la verdad, conozca de verdad lo que va a pasar, o sea el futuro, que uno sepa el futuro. No sería de ninguna utilidad. Es lógico, pues si uno supiera el futuro, que de verdad va a pasar algo, si se supiera con certeza lo que va a pasar, no se podría cambiar nada. Si algo va a pasar, si algo es seguro, entonces ¿de qué sirve saberlo si no se puede cambiar nada? Porque estamos hablando de que no se puede cambiar, o sea, de que se sabe lo que va a pasar. Cuando uno sabe lo que va a pasar, entonces no se puede hacer nada por cambiarlo, porque ya uno sabe. Porque otra cosa sería saber lo que puede pasar. Eso es diferente. Pero supongamos que yo tenga
una máquina o un espejo para ver el futuro, eso ya sería un hecho, el futuro ya no se podría cambiar de ninguna manera. Entonces, ¿de qué sirve saber algo que no se puede cambiar? Pues no tiene utilidad eso. Aunque esto también me hace pensar pues en muchas películas que se hacen sobre eso, pues que se asume que si uno sabe el futuro lo puede cambiar y generalmente lo cambian supuestamente. O hay esa posibilidad, pero en este caso pues es algo absurdo, pues no se puede, pues no se podría. Si es el futuro, eso pasará. Parezco también como los que dicen que hay el destino y que no se puede cambiar el destino. Pero es que justamente no se sabe el destino, pues si se supiera el destino entonces no se podría cambiar en efecto, pero no se sabe, así que por lo tanto uno puede hacer algo en el presente para determinar su futuro. Pero si no supiera qué es ese futuro, cómo va a acabar, entonces no tendría nada que hacer, pues porque igual va a acabar así. A esto me refiero. Por eso dice, o al menos así entiendo, cuando dice que no es de ninguna utilidad conocer el porvenir. Ahora lo de atormentarse con provecho, en el caso de que, como dice aquí, sin provecho es una opción, entonces el otro sería atormentarse con provecho. Bueno, eso es, como digo, algo que habría que pensarlo más. También dice Montaigne citando a Horacio, un Dios precavido esconde en la sombra el futuro, riéndose del mortal, que tiembla más de lo debido. En efecto, se ríe de aquel que se preocupa de más. Pero aquí se refiere justamente a que el Dios a propósito debe ocultar el futuro, que la gente no sepa el futuro, para que más se atormente. Se ría pues de esa preocupación innecesaria de una persona que ni siquiera sabe cuál es su futuro y piensa negativamente. Porque si el Dios le diera la posibilidad de que sepa el futuro, entonces si la persona es sensata, pues ya no tendría que preocuparse por nada, porque igual pasaría lo que tenga que pasar. Claro, en el caso que sea algo muy malo, tal vez la persona ahí sí se preocuparía, pero sería también algo absurdo, ¿no? Porque igual su destino sería algo malo, entonces no tendría sentido preocuparse en realidad. Quizás diría como estos pues que están condenados a muerte o que creen eso, una enfermedad, que tratan de estar alegres hasta que llegue el momento de morir, sabiendo que igual van a morir. Luego sigue diciendo, dueño de sí mismo es quien puede decir del día, lo viví. ¿Qué importa que mañana el Padre llene el cielo de tempestad o nos regale un sol hermoso? O sea, no importa el mañana, sea lo que sea, algo bueno o algo malo. Lo que importa es el día, decir lo viví, dice Horacio en sus Odas. Y también aquí dice, el alma que se alegra del presente no se preocupará de lo que tenga que seguir. Claro, justamente si uno está viviendo el momento actual es porque no está pensando en el futuro, pues no está pensando en lo que venga después. Porque el solo hecho de pensar ya implicaría disminuir la felicidad actual. Entonces, toda esta reflexión es importante para saber vivir el momento presente, olvidándose o postergando en todo caso lo que uno pueda creer del futuro. Muchos en realidad no pueden con esto. Dicen claro que ellos no se preocupan o que no se atormentan, pero la realidad es que se entregan a hechos o a acciones o a hacer cosas para no pensar justamente. No es que si se quedan solos puedan evitar pensar, sino que pues hacen lo que es práctico, ¿no? Hacen algo que consideran provechoso, hacen cosas, se divierten, salen con personas o una empresa, un negocio, entonces así ya no piensan mucho, no se atormentan, no están en sí mismos justamente, sino que están fuera. Son pocos aquellos que estando solos o sin actuar, sin estar aventado a la cotidianeidad, al mundo apresurado actual, puede evitar preocuparse. Basta que estén solos para que empiecen a pensar en posibilidades o en lo que hicieron antes, pero más que todo en lo que pueda pasar después. Más en realidad esto es lo menos práctico, lo que menos conviene. Más beneficioso es lo que hace el primero, o sea, hacer cosas. Finalmente, porque si uno quiere evitar esa angustia, lo más fácil que funciona para salir de esa preocupación es hacer algo justamente, sea lo que sea, para no estar pensando. El hecho ya de superar la preocupación estando inactivo en meditación, en tranquilidad plena, eso es algo que habría que dejar a unos cuantos, como es el privilegio. Los capaces de llegar a tener ese nivel de concentración en sí mismos, de meditación. Porque intentarlo sin tener las herramientas puede salir muy caro en cuanto a dicha o desdicha.